Hola, ¿cómo están? Los saludo de nuevo por este lado de mi canal, donde les comparto un poco acerca de cómo me va leyendo los libros de mi lista de lectura. Pues los que han estado acompañándome en los videos que he estado mirando saben que estoy haciendo una lista de lectura cronológica de Gabo. Estoy siguiendo todas sus historias desde la primera que publicó hasta la última. Y pues hoy les vengo a compartir cómo me fue con el último libro que terminé de leer de esa lista. Entonces, pues hoy les vengo a hablar de El otoño del patriarca. El otoño del patriarca pues es una novela. Entonces, los dos últimos videos y los dos últimos libros de Gabo que leí pues eran recopilaciones de historias cortas. Llevábamos ya un ratico sin novelas, entonces venía como con la expectativa bastante activa acerca de poder pues leer otra novela de Gabo y meterme de nuevo en ese tipo de historias y ese tipo de narración que él maneja. Y El otoño del patriarca es especial por varias razones, ¿no? Y pues una de las principales es que estamos básicamente en la mitad de la cronología de los libros publicados por Gabo. Estuve pues medio por revisar y sí, estamos justamente, o sea, esta novela es básicamente la de la mitad, justamente. Me he leído ya, creo que son, sí, 8 historias. Esta es la novena, bueno, 8, sí, pues 8 historias, pero pues en realidad son 8 libros de Gabo. Esta es la novena y de aquí para adelante quedan 8 para terminar como tal con lo que fue pues todas las historias que él escribió. Entonces estamos a la mitad del camino y pues hasta el momento la verdad muy contenta. La verdad es que no esperaba menos de Gabo, siempre logra como conectarme con sus historias y sus personajes. Entonces por ese lado pues ha sido una experiencia bastante chévere. Pues hablando como tal del otoño del patriarca, pues bueno, como es una novela, volvemos a que vamos a ver primero. Les voy a contar un poquito sin spoilers y luego una segunda parte con spoilers. Entonces acá volvemos con esa dinámica. Y pues yo creo que ya para ir arrancando de una vez con la parte sin spoilers. Entonces sí, hablarles un poquito acerca de las generalidades de esta novela. Como les decía, pues es el noveno libro publicado por Gabo. Fue publicado en 1982 y pues esta edición que yo tengo aquí es especial porque es una edición de colección de la editorial de bolsillo. Es la colección Premios Nobel de Literatura. Entonces este es uno o sea, yo tengo ya todos mis libros de Gabo en físico, pero este es diferente a los demás, es un poquito más colorido porque hace parte de esa colección, de esa editorial. Pero pues por lo demás es el mismo contenido básicamente. No es que sea supremamente larga, la verdad es que no. Tiene menos de 300 páginas, 299 páginas básicamente. Y pues como les contaba, es una novela. Esta historia tiene bastantes particularidades que o sea, aquí por lo menos esta editorial en la parte de atrás ya nos avisa un poco de qué esperar con esta historia, ¿no? Porque nos dice que son 6 bloques narrativos sin diálogos, sin punto y aparte, y donde se repite una anécdota siempre igual y siempre distinta, acumulando hechos y descripciones deslumbrantes. Entonces ahí les leí pues un pedacito de lo que nos dice acá atrás. A mí lo que me llamó mucho la atención cuando leí eso fue lo que me decían de que son 6 bloques narrativos sin diálogo y sin puntos apartes. Porque si se vieron el último video que yo publiqué, cuando estuve leyendo los cuentos de Ojos de Perro Azul, yo les conté que una de las particularidades de esos cuentos, de varios de esos cuentos, es que no tenían diálogos, sino que era una narración toda así seguida, de largo. Y que había sido como un desafío, pues, acostumbrarse a ese tipo de narración, pues porque uno está acostumbrado a la estructura, ¿no? Y pues esta historia de inmediato me dice que esto es exactamente igual, pero no solamente no tienen diálogo, sino que no tienen tampoco puntos aparte. Entonces ese es uno de los detalles que yo dije, ¿qué? Y uno entra y se da cuenta que en efecto son 6 bloques, ellos dicen 6 bloques, pero en realidad, o sea,
si hablamos tratando de aterrizarlo un poquito a lo que conocemos, se podría decir que son 6 partes o 6 capítulos. Son las únicas veces en las que se ve como una estructura, en que nos están diciendo acá termina esta parte y seguimos con la otra parte. Pero de resto no hay otra forma, no hay una estructura. Y entonces la verdad es que les tengo que decir que leer este libro me dio trabajito, precisamente por eso. Pero una cosa que yo sí tengo que decir aquí es que agradezco haber leído primero Ojos de Perro Azul, porque ya lo había, o sea, ya estaba un poquito familiarizada con la estructura así sin diálogos y muchas veces también de corrido. Obviamente la diferencia es que en ese momento eran historias cortas, en este caso es toda una novela, entonces eso le añade un desafío. Definitivamente sí, me costaba un poquito más de trabajo poderme como concentrar y seguir como la dinámica de la historia precisamente por esa falta de estructura, pero de nuevo me pareció un ejercicio bastante interesante. Pues creo que definitivamente eso me dio muchas más habilidades de comprensión de lectura, porque lo obliga a uno a de verdad tratar de estar lo más enfocado posible para no perder el hilo y para poder avanzar. Entonces sí, la verdad es que, para de una vez decirles que esa es una de las cosas particulares de esta historia. Pero pues ya para hablar como tal de qué trata entonces esta historia, pues la historia nos cuenta acerca de un gobierno, básicamente, y especialmente de el presidente del gobierno, básicamente el presidente de una nación. Pero es una historia de un dictador, básicamente, es una dictadura. Y las 6 partes son la historia de esa dictadura, básicamente. Nos la cuentan un poquito de manera atemporal, es decir, no se sigue como tal una estructura temporal, o sea, no es que el inicio sea el inicio de la dictadura y el final, sino que uno empieza a saltar un poco en cuanto a tiempos en las diferentes partes, en diferentes sucesos. Entonces, en realidad, pues por ese lado también puede llegar a veces a ser confuso, pero pues ni tanto. Porque pues una vez uno entiende que es atemporal, uno pues ya trata de salirse de la idea de intentar enfocarse en cuanto a esto, en qué momento está pasando. Cuando uno se da cuenta de que no funciona así la historia, entonces ya, o sea, por lo menos yo me quité ese pensamiento encima y simplemente estaba tratando de mirar los hechos. Y entonces sí, básicamente la historia es un relato que también ahí mismo, o sea, siento yo que la verdad esta descripción de esta editorial es perfecta para lo que pasa dentro del libro, porque acá nos hablan un poquito de que nos relatan lo que pasó en medio de esa dictadura y de manera cíclica y como repetitiva, siempre diferente pero siempre lo mismo. Y esto también me llamó mucho la atención porque me hizo pensar inmediatamente, y a medida que yo leía la historia me recordaba de 100 años de soledad, de cómo muchas veces con el paso de las generaciones pasaban cosas, las mismas cosas les pasaban pero a diferentes personajes, y entonces era como un ciclo. Lo mismo, es muy similar acá, y entonces cambian algunos detalles, pero en realidad los eventos principales o los eventos más grandes son los mismos. Entonces eso es otro detalle pues que me pareció bastante particular. Y entonces aquí, como les decía, todo gira en torno básicamente a este personaje principal, que es el presidente. No tenemos un nombre, no nos dicen cómo se llama. Entonces de entrada pues nosotros sabemos que están hablando de él, por supuesto, porque toda la historia gira en torno a él, pero no tenemos un nombre. Sin embargo, pues sí hay otros personajes. Es una historia que tiene pues muchos personajes, pero no son tan importantes. Entonces, como que los que son importantes son muy poquitos. Entonces son esos como los que les puedo mencionar. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Patricio, que los que ya se leyeron el libro y ahora cuando hablemos en la parte de spoilers saben quién es Patricio, por supuesto. Está Bendición. Bendición es la mamá del presidente. Tenemos a Rodrigo, que Rodrigo es el ministro de Defensa, la mano derecha del presidente. Leticia Nazareno, ella pues fue la única esposa como tal del presidente. Y hay muchos otros personajes que mencionan por allí, pero pues eso, o sea, no son tan importantes. Creo que estos que estoy mencionando son los que de pronto juegan
papeles más importantes. Por allá adelante aparece un personaje que se llama Nacho, que también es importante, pero ese de pronto lo mencionaré en la parte de spoilers también. Y entonces sí, creo que una de las cosas que, por ejemplo, yo me di cuenta con este libro es que, como es enfocado todo al presidente, uno llega a conocer a este personaje bastante bien. Aunque hacia el final también uno decía, pero en realidad lo que faltó por conocer de él también fue mucho. Pero uno llega a conocerlo bastante y conocer su forma de ser y conocer su forma de pensar y su forma de actuar. Aunque uno no, por ejemplo, yo nunca dejé de sorprenderme de las ideas que a veces se le ocurrían. Pues como todo un dictador, la verdad. Y pues el libro nos pinta un retrato de lo que es una nación con un gobierno de este tipo. Es un gobierno además largo, es un gobierno además que duró muchísimos años, tanto así que nos hablan de que llega un punto en que, o sea, los jóvenes, digamos, del presente, ni siquiera saben cómo luce físicamente el presidente, pero saben de él, porque, o sea, lleva muchísimo tiempo en el poder. Y en medio del relato que nos pinta pues Gabo y nos presenta pues a este personaje con tanto poder, no tan inteligente, pero pues que tiene sus habilidades por los años que lleva como gobernante, también uno se ve pues, o sea, se ve mucho reflejado la realidad pues yo no digo solamente acá del país, no, la realidad en general, considero yo, del mundo en muchas situaciones, en la forma en la como se maneja el gobierno, en temas de corrupción, y en cómo pues a veces, pues en este caso nos encontramos muchas veces con que el presidente tenía una idea o creía que las cosas se daban de una forma y mentiras que no. Era algo completamente diferente, y eso creo que también pasa muchas veces en la vida real. Entonces siento que a pesar de que es un relato de ficción, en realidad pues está muy basado en la realidad, y eso se filtra un poquito entre líneas. Pero pues, o sea, la verdad es una historia bastante entretenida, precisamente porque nos cuenta todo el proceso. Y obviamente hay muchos detalles que pues, o sea, yo no me puedo poner acá a mencionarlos todos, pero que nos permiten dar una mirada a lo que es esta nación y lo que es el poder de esta persona y de este hombre. Como les mencionaba, bueno, el tema de la narración puede ser bastante complejo para uno, pero creo que es al inicio más que nada. Llega un punto en el que uno ya se mete un poquito como en la sintonía, y entonces uno ya puede como que no se pierde pues. Igual yo sí recomendaría que si se pueden leer un par de cuentos de Ojos de Perro Azul que manejen este tipo de narración sin diálogos, la verdad es que yo sí creo que eso ayuda a que uno esté un poquito más como acostumbrado al estilo y no se le haga tan raro. Igual es un libro que considero también que se debe leer con paciencia, precisamente si uno no está acostumbrado a ese tipo de narración, porque si uno no es paciente pues puede dejarlo de lado. Y la verdad me parece una historia bastante interesante. Sigue teniendo pues ese estilo de Gabo, por supuesto, y el realismo mágico que se ve en muchas situaciones, o sea, sigue estando ahí presente. Entonces el género obviamente, o sea, están los detalles del género y es bastante interesante. Y obviamente Gabo también siento yo que él tenía pues una habilidad muy especial de construir personajes. Y lo que digo, o sea, creo que una de las cosas que yo puedo recalcar de esta historia como tal es la construcción del presidente como tal. Y no necesita un nombre para que nosotros podamos, o sea, sepamos quién es el personaje y todo lo que le pasa, y uno pues se mete en el tema de la historia del man, ¿no? Otra cosa que me parece muy particular en este libro es como tal los narradores, ¿no? Entonces nosotros tenemos que uno puede tener narradores en primera persona, en segunda persona, en tercera persona. Los más comunes suelen ser o primera o tercera. Esta historia es como una combinación de primera y tercera. El tema de que no tenga diálogos obviamente afecta un poco el tema de la narración. Pero me parecía muy particular, ¿no? Porque a veces uno no sabía quién estaba hablando y de repente estaba hablando el presidente, o de repente estaba hablando la mamá, o de repente estaba hablando el ministro, o de repente estaba hablando como un ciudadano X de afuera que estaba viendo lo que estaba pasando y nos está relatando. Entonces me pareció, o sea, eso también es bastante interesante. O sea, definitivamente creo que en general, no solamente este libro no solamente le permite a uno como
meterse pues en este caso pues en este mundo de este dictador, sino que también le da a uno la posibilidad hasta de ejercitar lo que es las capacidades y las habilidades de lectura. Entonces sí, me pareció bastante interesante la historia, muy disidente de muchas cosas que uno puede ver en la vida real y pues unido a la ficción que caracteriza a Gabo. Pero fue una experiencia bastante particular, entonces yo lo recomiendo. Si no lo han leído, yo había escuchado mucho de este libro, pero nunca lo había leído, y pues por eso estaba como con las expectativas, y la verdad es que la disfruté mucho. O sea, definitivamente una lectura pues que vale la pena pues plantearse hacerla. Entonces, si les interesa, pues ahí les dejo el dato. Y pues ya para los que de pronto ya se hayan leído la historia, que sepan de esos detalles que de pronto yo mencionaba, que me parecían bastante particulares, pues vamos a hablar un poquito acerca de eso, ¿no? Y de lo interesante que me pareció a mí la forma en la que Gabo construyó esta historia. Entonces, pues sí, entonces ya entrando a la parte de los spoilers como tal, yo mencionaba el tema temporal, ¿no? Creo que fue una de las primeras cosas que me cogió por sorpresa, el hecho de que que como que empezó en un tiempo, pero luego nos lanzaron otro tiempo, y aquí es donde entra el personaje de Patricio, ¿no? Entonces, pues a mí eso me pareció súper interesante, ¿no? Porque la historia empieza hablándonos de cuando de cómo un fin de semana cualquiera empiezan a entrar los chulos, las aves rapaces, las aves carroñeras, y empiezan a entrar a la casa presidencial después de mucho tiempo de que no hubiera como movimiento, y de repente el pueblo decide entrar y se dan cuenta con que aparentemente el presidente está muerto, y pues nadie sabía. Y entonces empiezan como hablando de eso, y me parecía muy interesante que eso fue en la primera parte, ¿no? Como de repente de la nada nos dicen, pero es que esta vez era diferente de la primera vez que lo encontraron muerto. Entonces de una vez fue como que, ¿cómo así este señor? ¿Cuántas veces es que se ha muerto pues? Y ahí es donde entra el personaje de Patricio, que me pareció, o sea, cuando nos dicen que Patricio era como el doppelganger del presidente, es decir, el doble idéntico, y de cómo el presidente usó eso a su favor, a mí me pareció, o sea, súper cómico en el hecho de que, o sea, yo no me esperaba eso. O sea, creo que me esperaba cualquier cosa teniendo en cuenta que estamos hablando de Gabo, menos eso. Pero pues me pareció bastante interesante el personaje de Patricio. O sea, una locura completa, como pasó de ser, obviamente él se estaba aprovechando de su parecido físico con el presidente para hacer sus cosas y sus negocios, pero luego el presidente dice, no, venga más bien y sírvame a mí. Y como nos habla, Gabo nos cuenta cómo Patricio llega a perder su identidad porque se transforma en el presidente, básicamente. Todo, físicamente, y hasta la forma en la que se conduce. Y como llega un punto en el que Patricio básicamente, pues, o sea, tiene hasta el mismo poder que el presidente, y nadie, o sea, muy pocas personas saben que hay dos presidentes, aunque uno es un suplente, aunque uno es un doble. Pero toda la forma en cómo nos desarrollan eso de Patricio, cómo hasta llega un punto en el que, por ejemplo, eso me parecía súper curioso, el tema, por ejemplo, de los hijos, de cómo llega un punto en el que hasta el presidente le dice a Patricio que cojan las concubinas de él, a las mujeres de él, y cómo empiezan a tener hijos, y nos dice Gabo, llega un punto en que no se sabía de quién era hijo quién, o sea, y todos eran 7 mesunos. Ese tipo de datos puntuales que uno dice, pues, pero me pareció bastante particular como esa forma, ese detalle con toda la historia de Patricio, y cómo llega hasta la muerte de Patricio, cómo esa fue la primera muerte del presidente, ¿no? De que atentan contra él, esa conversación final entre Patricio y el presidente, de cómo Patricio le dice, usted debería morirse también, porque a usted no le sirve nada quedarse vivo. Como le dice, es que lo que usted cree que es verdad, que el pueblo lo ama, que la nación está bien, todo eso es mentira. Todo eso es mentira y a usted no le sirve nada quedarse vivo. Entonces, o sea, esa conversación entre ellos dos, definitivamente una de mis partes favoritas del libro. Y sí, básicamente, o sea, todo este tema del doble, y de cómo esa fue la primera vez que murió el presidente, me pareció, o sea, creo que un punto súper importante, porque
o sea, creo que eso definitivamente repercutió en la forma en cómo se desarrolló la historia después. Y de cómo llega un punto en el que nos dicen es que después ya nadie creía que el presidente se pudiera morir o no, porque el presidente siempre parecía, o sea, siempre sobrevivía a todo, ¿no? Y la cantidad de atentados y él siempre salía pues victorioso y vivo. Entonces eso me pareció pues bastante chistoso, porque es que eso era lo que, o sea, lo que al final catapultó a este señor como si fuera algún tipo de leyenda, cuando en realidad no, cuando en realidad todo eran tramas y todo eran planes y todo eran trampas. Entonces, pero pues, o sea, la verdad me pareció toda esta parte de Patricio me pareció bastante interesante, una de mis partes favoritas dentro de la historia. Aquí también me pasó algo que yo me acuerdo que yo lo hablaba mucho con 100 años de soledad, que yo decía, Gabo como que usa muchas figuras bíblicas también, o muchos acontecimientos parecen bíblicos. Y entonces acá, por ejemplo, cuando pasa esa primera muerte, ¿no? La de Patricio, y cuando nos cuentan que está todo el gabinete reunido como repartiéndose los poderes y todas las cosas, y como él se presenta delante de ellos, y ellos asustados como si hubiera resucitado básicamente, y como en medio de todo esto nos muestran, creo que esta es la primera vez que nos hablan de una masacre dentro del libro, como este señor es un señor bastante vengativo, ¿no? Y como él llega y masacra a todo el mundo, porque él dice, pues, ¿cómo es posible que estén celebrando que supuestamente yo me haya muerto? Entonces, eso, y creo que esto es simplemente una cadena, ¿no? Nos encontramos con que nos muestran que el presidente se vuelve muy paranoico, ¿no? Sobre todo pues porque él tiene el tema del presagio de la muerte, de cómo va a morir, que eso también me parecía bastante particular, ¿no? Y que supuestamente así lo encontraron, ¿no? A mí una de las partes que también me gusta, pues eso es como adelantándome ya, es precisamente ese tema del presagio de la muerte, y como él decía, es que yo no puedo morir en cualquier otro lado porque yo ya sé cómo voy a morir. Entonces estaba como obsesionado con ese punto. Pero pues me pareció bastante interesante ver cómo en medio del poder y de la, digamos, de todas esas, de todo lo que era el presidente, estaba el tema de la paranoia y el tema de la ansiedad respecto a su muerte, ¿no? Eso me pareció bastante interesante. Otro puntico que me acuerdo mucho, que cuando lo leí yo dije, ay, ¿esto será algún tipo de conexión? Yo siempre buscando las conexiones entre historias, fue cuando mencionan a un iguarán por ahí. Mencionan a un iguarán y de cómo tenía un gallo de pelea. Y dije, ¿esto se estará relacionado con 100 años? ¿Será de pronto familiar de Úrsula? No sé, la verdad no sé, puede ser. Todo puede suceder en esos libros de Gabo. Pero también me pareció bastante o sea, creo que fue uno de esos momentos en los que yo dije, mira, esto nomás acá, esto será como una conexión, pero bueno. Me pareció bastante particular ver cómo siento que Gabo usa varios sucesos dentro de la historia para mostrarnos, pues también, o sea, el poder y lo que es la parte vengativa, decía yo, ¿no? Y del presidente. Entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando nos hablan, cuando hubo la catástrofe natural, lo del ciclón, que de repente reveló la existencia de los niños de la lotería. Todo ese relato, yo me acuerdo que ¿qué es esto? Por favor. O sea, completamente, o sea, como yo digo, y como yo mencionaba de pronto en la primera parte, sin spoilers, o sea, Gabo, o sea, por más de que uno se acostumbre a muchas cosas, hay cosas que uno siempre lo van a impactar de las historias que cuenta Gabo. Y esa fue, por ejemplo, todo ese tema de los niños de la lotería, ese punto en particular, y de cómo él busca la manera de solucionarlo, y al final pues también hasta hace una masacre con los pobres niños, me pareció bastante particular. También, por ejemplo, bueno, es que él mata un poco de gente, o sea, la cantidad de gente que mata a este señor, pero pues me parecía muy particular era que lo hacía, o sea, eran siempre masacres y siempre eran un poco similares, ¿no? Siempre reunía a la gente que quería matar en un lado y ya tenía sus aliados y se encargaba de matar a todo el mundo. Entonces, siempre que Gabo nos relataba eso, yo decía como que otra vez, pero este señor que... pero me pareció interesante como ver que él simplemente iba perdiendo la confianza y de repente, o sea, al final se estaba quedando ya solo. Y me pareció bastante, o sea, una de las cosas que me acuerdo que también me quedaron bastante, aparte del tema de los niños, por ejemplo, fue cuando él descubrió la traición de Rodrigo, ¿no? Que Rodrigo era su mano derecha y se suponía, pues, sí, el ministro de defensa y todo el cuento, y cómo se revela o se descubre. Creo que eso es chistoso porque
una de las cosas que yo sentía leyendo este libro es que yo no podía confiar 100% en las veces en las que se estaba narrando desde la perspectiva del presidente, ¿no? Porque a pesar de que eso no tenía diálogos, a veces a veces era él el que estaba hablando y era él el que estaba como pensando y entonces uno sabía que era él. Pero entonces a veces yo decía, pero es que este se puede estar haciendo sus ideas en la cabeza y ¿quién nos va a decir que no son así? O sea, muy pocas veces, o sea, en el libro pasa que nos revelan como que, pero es que las cosas no eran así. Pero, o sea, hay unas ocasiones en las que él toma decisiones y no se sabe 100% si era necesario tomar las decisiones, porque era él el que pensaba que eran así. Entonces, por ejemplo, todo este tema de la historia de Rodrigo y cómo supuestamente lo traicionó, yo decía, pero pues bueno, puede que sí, pero pues no sé, en este momento ya él estaba paranoico. Pero me pareció súper, o sea como el man manda a preparar a Rodrigo como si fuera un plato de comida y se lo presenta a los otros que estaban todavía en su gabinete, que ya estaba bastante reducido. Yo, ¿qué? No dicen si se lo comieron o no, pero yo, o sea, no es necesario. O sea, yo dije, bueno, es suficiente con que me digan que mandó a hacer eso y ya. Pero sí, bastante, o sea, ese fue otro de los momentos, otro de los eventos que yo dije como que, uy, pero este señor está, o sea, una muestra de su poder, pero pues bastante drástica, bastante pesada. Ya acá pues vamos como más o menos por la mitad del libro, ¿no? Y otro de los temas que me pareció bastante particular fue todo el tema de, por ejemplo, en la cuarta parte, donde nos hablan acerca de la enfermedad y la muerte de la madre. La madre era pues muy importante para él, ¿no? Y me pareció bastante interesante fue como nos cuentan un poco, o sea, gracias a la muerte de ella, el luto eterno, pues como 100 días de luto y luego todo el proceso que empezó el presidente para canonizarla como una santa, porque supuestamente hacía milagros, como empezó a revelar muchas de las mentiras que él creía verdad, porque era su mamá, ¿verdad? Y todo este tema de la persecución y de la búsqueda de que la canonicen, eso también me pareció, o sea, ese fue un evento que yo también dije, pues bastante particular ver cómo también de alguna otra forma, pues como la ceguera que tenía él con respecto a su mamá, estaba como allí impulsándolo a hacer eso, ¿no? Y cómo hubo todo este problema porque no la querían canonizar y entonces él decretó legalmente que sí era una santa y se declaró en estado de guerra contra la Santa Sede y expulsó a todas las religiones y a todas las figuras de religión del país. O sea, definitivamente una dictadura. Es más, ahora que lo pienso, yo digo, bueno, antes hasta ese momento fue que lo hizo, teniendo en cuenta pues que las dictaduras son muy radicales y pues hasta en ese tema de la religión, ¿no? Pero es en ese punto, ¿no? Y esa es la motivación de él, ¿no? Porque no quisieron canonizar a su mamá. Pero ver cómo todo eso le llegó a afectar a él, precisamente me pareció también allí un punto interesante pues de él como personaje, ¿no? En medio de todo, pues por supuesto él amaba a su mamá. Y cómo fue el que la cuidó durante los últimos años, bueno, de los últimos días, bueno, acá como no sabemos nunca exactamente qué, pero pues, o sea, todo ese tema de la mamá como tal, y de luego la aparición de Leticia Nazareno, ¿no? Que todo esto provocó la aparición de Leticia Nazareno. Me acuerdo mucho que cuando yo estaba leyendo fue en un punto en el que yo dije, uy, es que esto está contado como en desorden, porque a Leticia Nazareno no la mencionan atrás, pero no es sino como hasta la quinta parte en la que nos introducen el personaje y nos hablan de que ella fue como la esposa de él, legítima, pues obligado y todo, pero legítima, y como ella llegó siendo primera dama, pero llegó básicamente a tener aún hasta más poder que él, porque en este punto pues el presidente pues ya ha pasado mucho tiempo, pues él ya es una persona mayor, pero pues igual, y pues, o sea, se deja manipular básicamente, la vieja se aprovecha y básicamente manipula a que tome decisiones, y hay mucha gente que sabe que es ella, pero pues nadie dice nada porque igual él apoya las decisiones de ella, ¿no? Entonces, aquí es donde viene otro de los puntos en los que yo quedé como que, uy, pero espérese, que es todo el tema del primero el atentado que le hacen a Leticia, cuando, o sea, como que de repente como que, bueno, la quieren matar porque la odian y porque es un personaje también bastante particular, pero luego como si la matan y todo el relato de que supuestamente son unos perros los que la descuartizan a ella y al niño, yo, o sea, inmediatamente fue como que, o sea, fue uno de los momentos en los que también quedé como que, uy, no, pero espérese.
bastante impactantes de imaginarse, ¿no? Especialmente, pues sí, o sea, yo soy muy de imaginarme las cosas, entonces cuando leí eso y yo decía, ay no, o sea, esa imagen no. Y de cómo también, pues, él empezó una cacería de los culpables, que acá es donde entra el otro personaje, que es José Ignacio o Nacho, que se vuelve como su sicario personal y empieza a buscar a los culpables de la muerte de la esposa y del niño. Y eso se vuelve como una cacería de brujas, básicamente, como cosa rara que nunca pasa. Y acá creo que ya uno va entrando como a la última parte, si mal no estoy. De cómo llega un punto en el que hasta él mismo se aburre o quiere deshacerse ya de Nacho y hasta él mismo arma su trampa, ¿no? Para deshacerse de Nacho. Y el pobre Nacho intentando hasta el final como ayudarlo, pero al final no. Ah, bueno, también acá creo que, pues, o sea, eso no lo mencioné en la parte de los no spoilers porque siento que es un detalle que es interesante uno descubrirlo, el tema de que él llega a celebrar la ceremonia, el centenario del momento en que él se volvió presidente, o sea, presidente por más de 100 años. Y entonces ahí es donde uno conecta como que tema, uno no sabe nunca cuántos años tiene ese señor. Entonces, por ejemplo, eso, creo que ahí fue donde pasó más o menos eso. Y luego sí es que él le monta la trampa a Nacho. Y como al final básicamente él se va quedando solo. Y toda esta última parte ya desencadenando, creo que la última parte es la que nos habla de los últimos días. Y de cómo... sí, o sea, él empezó a perder ya muchas de sus condiciones, muchas de sus habilidades hasta cognitivas y psicológicas y de todo ese detrimento hasta lo que fue pues el final pues de su vida. El tema también, por ejemplo, porque creo que acá es donde nos hablan de la peste, ¿no? De que llega un punto en el que llega una peste al pueblo y él sale y empieza a echar como una sal, si no estoy mal, en los enfermos y se sanaban, y que luego también tocaba a los paralíticos de la casa presidencial y los ciegos y los leprosos y los sanaban, todos re bíblicos, o sea, de nuevo acá súper bíblico. Y sí, y este relato hacia el final, pues ya, o sea, ya finalizando precisamente cuando nos vamos a encontrar de esa muerte, pues, de la que nos hablan al inicio, ¿no? Porque cuando nos hablan al inicio, nos empiezan hablando de la muerte del presidente, nos hablan es de que precisamente lo habían encontrado de cierta forma, ¿no? Y a esa muerte siempre se hace referencia, eso me pareció un punto, pues, bastante interesante encontrar. Todas las partes inician hablando un poco de la muerte, de la vez que lo encontraron muerto, de cómo lo encontraron muerto. De lo que empezaron a hacer cuando lo encontraron muerto, ¿no? Y como la sexta parte es como que ya está en cámara ardiente, ¿no? La quinta parte era cuando lo estaban intentando como arreglar, porque aparentemente llevaba mucho tiempo muerto, yo no sé, pero estaba como descompuesto. Y ya lo último ya está en cámara ardiente, pero igual dentro de, o sea, empiezan así. Por eso yo digo, o sea, totalmente atemporal. Empiezan con eso, están en cámara ardiente, pero luego nos empiezan a hablar entonces de lo que fueron los últimos días y de cómo todo desembocó en la muerte de él. Y me pareció bastante interesante esa última parte, ¿no? Primero la sexta parte, que, o sea, las otras partes tenían puntos seguidos, por lo menos. Entonces yo a veces me guiaba, ¿no? La sexta parte, me acuerdo que un momento en que yo estaba leyendo y yo, venga, pero ¿dónde hay un punto? ¿Dónde hay un punto? ¿Dónde hay un punto? Y me cansé de buscar el punto y yo dije, esto no tiene puntos. La sexta parte va toda de corrido. Pero, o sea, de nuevo, yo quedé como que, uy. Pero bueno, afortunadamente ya estaba terminando la historia, ya estaba acostumbrada un poquito al estilo. Pero sí, eso me pareció también como que, uy, Gabo también, pues, bastante agresivo, ¿no? pero igual disfrutable, de todas formas. Y sobre todo porque ya sabiendo uno que se va a acercar el final, de saber cómo fue que murió al final, creo que eso pues lo tiene también a uno muy en la expectativa. Por lo menos me pasó a mí. Y me pareció, fue muy interesante ver cómo hacia el final nos revelan esa última noche y cómo nos revelan que al final él ni siquiera murió como estaba presagiado. Y cómo él quería morir así y le dice a la muerte, como que no esperes, es que yo no, así no es, aquí no es, así no es. Pero como la muerte le dice, no, pues bailas porque así es y así va a ser. Y entonces me parece muy interesante, es porque de nuevo creo que esto confirma mucho el tema de los narradores y de cómo este libro tiene una narración que uno no sabe, o sea,
es muy difícil confiar en lo que nos están contando, porque son primero diferentes puntos de vista y segundo porque es que toda esta historia y todo ese gobierno al final es como basado en una mentira cómoda. Y me parecía muy interesante porque desde el inicio nos cuentan que él murió como tenía que morir y como habían dicho que moría, en su oficina, boca abajo en el piso, durmiendo con el brazo puesto acá en la frente, con todo el uniforme, y nos dicen es que así lo encontraron, y acá al final nos dicen no, es que en realidad él no murió así, él murió fue en su cuarto y en pijama y descalzo. Sí acostado como él quería, pero no de la forma en la que estaba presagiado. Pero, y como nos dicen, pero es que los que lo encontraron dijeron que lo habían encontrado como se había presagiado, tratando de seguir todo el tema de la leyenda. Pero entonces me pareció bastante interesante y me pareció muy, muy particular también que Gabo, pues este libro se termina como básicamente con un monólogo de alguna otra forma, en la que se nos menciona como, o sea, precisamente este señor, este dictador vivió toda una vida y todo un gobierno basado en una mentira cómoda, que hasta él, o sea, llegó al punto de que él se la creía, que todo lo que él creía que era así, pues, o sea, lo acomodaban para que pareciera que sí era así, o simplemente él lo ignoraba y creyera solamente lo que él creía que era cierto. Entonces me pareció, o sea, toda esa parte final creo que también es una de mis partes favoritas, el monólogo final, y de cómo nos dicen como al final por fin, y el pueblo estuvo por fin feliz de haberse librado de un periodo tan largo de un gobierno pues que no es que les haya aportado mucho y que antes bien dañó mucho a la nación. Entonces sí, me pareció bastante interesante. Al final me gustó mucho precisamente pues por eso, específicamente como por ese monólogo, aún con la estructura que tiene. O sea, creo que sirve mucho como para resumir un poquito la sensación del pueblo, de un pueblo en libertad después de tanto tiempo de estar bajo el gobierno de este señor. Entonces sí, o sea, definitivamente lo que yo digo es algo que uno puede asociar a cosas de la realidad fácilmente, pero pues en medio de la historia que nos traza Gabo. Entonces pues ya como tal, entonces ya para cerrar como tal el video, simplemente pues como les decía, a mí me gustó la verdad la historia. Hay ciertos puntos en medio de la narración que los puedo decir me encantaron y son de mis favoritos por la forma en la que Gabo los narra. El estilo de narración es un desafío, pero pues es un desafío bienvenido en mi caso, y la forma en la que Gabo nos presenta este tema, un tema muy político y muy social, pero pues contado desde su estilo, creo que es de agradecerse. La verdad es que siempre es bienvenido. Gabo tenía una forma de combinar lo de la realidad con la ficción de una manera pues bastante interesante, y este es uno de esos libros donde se demuestra eso. Entonces yo lo recomiendo, como ya dije, pues obviamente con mucha, o sea, que lo lean sabiendo a qué se pueden enfrentar, ¿no? Que es un estilo de narración diferente, falta pues mucha estructura que uno está acostumbrado y que está creada para precisamente facilitar la lectura. Este libro no la tiene. Entonces creo que, o sea, es una lectura que se puede hacer, obviamente, claro, yo la hice y la hice hasta en tiempo, pues teniendo en cuenta el tipo de lectura, la hice hasta en buen tiempo, pero pues, o sea, yo lo recomiendo porque es una historia es muy interesante, y Gabo la narra de una manera pues única de él. Pero por supuesto con esas recomendaciones, que si se pueden leer 1 o 2 cuentos de Ojos de Perro Azul que tienen un estilo de narración similar, sin estructura y atemporal, lo hagan. Si se quieren lanzar de cabeza también, pero entonces con mucha paciencia, pero también con esa expectativa, porque la verdad es que la historia que él nos narra, o sea, está muy bien desarrollada y es de verdad, es una experiencia bastante enriquecedora, no solamente en habilidades que uno puede coger como lector, sino también en la historia que él nos cuenta aquí. Entonces pues ahí les dejo pues un poquito de mi experiencia con el libro. Me cuentan si ya se lo leyeron, a ustedes qué les pareció, y nos estaremos viendo entonces con el siguiente. Vamos avanzando entonces con Gabo, nos estaremos viendo entonces en la próxima ocasión.